Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia, rogando a Dios Padre la presencia del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos y revelándonos toda la verdad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Vamos a seguir, hermanos, a continuar lo que es el templo del Dios viviente que somos cada uno de nosotros cuando venimos con un verdadero arrepentimiento y un nuevo nacimiento. Entonces el Señor, la promesa y el pacto que Él tenía desde el Antiguo Testamento era el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Recordemos, hermanos, que el Espíritu Santo, Él es el que nos guía y Él es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, como dice la palabra de Dios. Vamos a seguir en 2 de Corintios 6:16. Dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hebreos 8:10 dice: por lo cual este es mi pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a las injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Aquí, como este versículo nos está aclarando, el mismo Señor, Él hizo un pacto, el nuevo pacto, que es: habitaré entre ellos, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Que nosotros actualmente estamos convencidos que de pronto en las congregaciones o en esos solos lugares solo va a estar la presencia de Dios, cuando la palabra de Dios dice que Dios está en todo lado, porque Él es omnipotente, omnipresente. Si el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies, entonces el misterio que estaba oculto desde el Antiguo Testamento nos es revelado a nosotros, que el Señor mismo nos iba a pastorear, que el Señor mismo iba a estar en medio de nosotros. Y como dice las Escrituras, nadie va a enseñar a otra persona, a nuestro prójimo, si conocemos al Señor, porque de eso se encarga es Dios. Vamos a seguir a Primera de Pedro 2:9. La nueva naturaleza para gloria y honra de nuestro Dios que nosotros ahora tenemos es la siguiente. Dice en Primera de Pedro 2:9, para cada uno de nosotros que tomemos esta palabra que es muy hermosa, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Esa es la nueva ciudadanía que por medio de la palabra el Señor nos está diciendo, que nosotros somos linaje escogido, somos sacerdocio, somos nación santa y pueblo adquirido. ¿Por qué adquirido? Porque por medio de su sacrificio nuestro Señor Jesucristo nos ha comprado con su hermosa sangre a cada uno de nosotros. Dice Primera de Juan 3:24:
Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros cuando tenemos un arrepentimiento genuino, tenemos un nuevo nacimiento, entonces aquí la palabra de Dios dice que Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Dios. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que nos guía, que nos da el discernimiento, que cuando nosotros vamos a las Escrituras, una de las cosas que el Espíritu hace con nosotros es entender la palabra de Dios. Y también nos despierta ese discernimiento y vamos a captar qué personas están predicando bien, qué personas están predicando mal. Recordemos, hermanos, que Satanás se disfraza de ángel de luz. Dice primera de Juan 2:27, pero la misma unción que recibiste de Él, o sea, de Dios, permanece en vosotros y no necesita que nadie os enseñe, así como la misma unción nos enseña todas las cosas y es verdad y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en ella. Dice la palabra de Dios que Dios respalda su palabra. Entonces, la misma unción del Espíritu Santo es la misma que nos está enseñando, que nos guía. Cuando nosotros tenemos ese anhelo, esa ansiedad de cambiar, de dejar nuestra vana mala vida de vivir, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces el Señor viene y pone en cada uno de nosotros esta nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza es guiada por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que la misma unción del Espíritu Santo nos enseña. Recordemos, hermanos, que la unción y el Espíritu Santo, nadie tiene la capacidad de entregar la unción, ni entregar el Espíritu Santo como si fuera un amuleto de buena suerte, como de que tome, recibe la unción o recibe o Espíritu Santo, muévete. No, no, porque es el mismo Señor que en el pacto nuevo, que es en el pacto de nuestro Señor Jesucristo, Él dice que Él andará en medio de nosotros y que no necesita que nadie nos enseñe, sino que la misma unción. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a leer las Escrituras directamente, le vamos a dar a entender a Dios que nosotros más le vamos a creer a Dios que a otro ser humano. Que sí necesitamos personas que nos guíen para leer la palabra de Dios. Pero primeramente, hermanos, Dios es el que pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Entonces, para que no nos engañen, es mejor ir a las Escrituras y corroborarlo con la palabra de Dios. Dice en Primera de Corintios 10:21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor ni de la mesa de los demonios. ¿Por qué? Porque el Señor se refiere aquí de la copa del Señor y la copa de los demonios. Recordemos que en el Antiguo Testamento, nuestros padres, en Primera de Corintios 10, hay un ejemplo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la misma nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque había una roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo.
pero de los demás no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. A esto se refiere que si todos estamos unidos y somos cuerpos y miembros del cuerpo del Señor Jesucristo, nosotros no podemos estar practicando ni tampoco idolatrando otras cosas, porque sin haberlo visto es la fe que nosotros tenemos. Recordemos que nosotros andamos es por fe, no por vista. Entonces, en el Antiguo Testamento todos comían el mismo alimento espiritual como actualmente nosotros lo estamos haciendo. El alimento espiritual que nosotros estamos haciendo en estos momentos es alimentándonos por medio de la palabra de Dios. Ese es el alimento espiritual. Entonces es imposible que nosotros todos estemos predicando el Evangelio, escuchando el Evangelio y aparte leyendo la palabra de Dios y reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es imposible que nosotros estemos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Es imposible que actualmente nosotros busquemos seres humanos que intercedan por nosotros con oraciones, si para eso entonces está el Espíritu Santo. En la palabra de Dios, en ninguna parte dice que nosotros tenemos que interceder por otros. En la palabra de Dios dice es que oremos los unos por los otros. Es bueno decir, hermano, tengo tal aflicción o tengo tal necesidad, acompáñeme a orar, pero nunca debemos decir, ore por mí, porque entonces sería vana la cruz de Cristo. Sigue diciendo, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No se conformaron con lo que el antiguo pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, no se conformaron con codornices. Y eran una quejadera y una quejadera y una quejadera, y entonces, perdón, con pan. No se conformaban con el pan, con el maná que llovía del cielo. Entonces, que querían carne. Entonces el Señor les manda las codornices y era una quejadera y una quejadera. Entonces, hay que ser conformes con lo que tenemos. Dice también, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrita, se sentó con el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Cómo así? ¿Qué hizo este pueblo para contrariar tanto a Jehová? Dice en Éxodo 32:7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Han hecho becerros de fundición y lo están adorando y le han ofrecido sacrificio y le han dicho a Israel, estos son los dioses que te han sacado de Egipto. Entonces, darle la honra y la gloria y el honor a otras cosas y no a Dios, no reconocer a Dios como el creador y como Padre de nuestro Señor Jesucristo, es idolatría. Es idolatría porque el Señor, vuelvo y repito, Él no comparte su gloria con nadie. Es feo que, un ejemplo, nosotros trabajemos y nos partamos el lomo trabajando y que le paguen a otra persona y no a nosotros. Eso mismo le pasa a Dios. Él es celoso porque Él es el creador y Él no va a permitir, como el pueblo de Israel, que ellos hicieron estatuas de oro, de fundiciones y empezaron a adorarle y a decirle al pueblo que ellos lo habían sacado del pueblo de Egipto, de la esclavitud que este pueblo estaba antes de ser liberado por Moisés, de ser libertado por Moisés. Entonces, el Señor se enojó con este pueblo. Dice también ahí también hubieron
que hubieron también en eso, hubo fornicaciones, cayeron en un día 23,000. Tentaron también al Señor, no lo tentemos, fueron muertos por serpientes, ni murmuremos como algunos lo hicieron y cayeron por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y quedaron escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos de este tiempo. Sigue diciendo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, murmurar los unos de los otros, codiciar, fornicar, idolatrar, todo esto hizo que Dios despertara su ira contra este pueblo. Y todas estas cosas quedaron escritas como ejemplo para nosotros, para que no sigamos ese ejemplo, para que sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios 6:17, el consejo que nos da el Espíritu Santo, dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os los recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Entonces, el Espíritu Santo lo que nos está aconsejando es apartarnos. Cuando nosotros nos apartamos, que eso quiere decir yugo desigual, lo que son fornicaciones, adulterio y toda cosa que nos ofrece el mundo, que es corrupto y no es religiosidad. Es simplemente, si somos templo del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a estar sirviendo a la copa de los demonios y a la copa de Dios? Dice el Señor. También nos dice el Espíritu Santo que nos limpiemos de toda inmundicia de la carne, perfeccionándonos en la santidad. Aquí en este versículo dice limpiémonos. El Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aquí no dice que otra persona nos va a limpiar, no dice que otra persona nos va a liberar. Nos dice es que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, Él nos da todas las cosas que nosotros necesitemos y la que nos haga falta. Y el Espíritu Santo, una de las cosas que nos pone a nosotros es el dominio propio. Dice, limpiémonos. Ese trabajito nos toca es a nosotros, limpiarnos, poner dominio propio ante toda circunstancia o ante todo vicio o placer que nos ofrezca el mundo. Para eso está el Espíritu Santo. Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos, los cuales os dije muchas veces y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales serán perdición, porque cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Cuyo Dios es el vientre. Solo les importa es enriquecerse, comer bien y vivir en deleites y placeres del mundo. Y aquí el apóstol dice que con lágrimas lo dice porque son enemigos de la cruz, porque el amor ya no existe. Pues dudando que existe, pero existirá, será como contados, porque ahorita la tierra ya está colapsando de tanta maldad. Entonces dice que piensan es en lo terrenal, piensan en lo suyo,
El Dios de ellos es la plata, es la avaricia. No les importa a las otras personas, no les importa, por ejemplo, que esté temblando o, por ejemplo, un ejemplo, la pandemia. Empiezan a cuestionar si de pronto fue castigo de Dios, si de pronto será una de las tantas plagas. Nunca van a consultar la palabra de Dios. Si van a tientas, como el ciego, a tientas. Dice la palabra de Dios, no, un ciego guiando a otro ciego, los dos van a terminar en el mismo hoyo. Por eso es bueno escudriñar la palabra de Dios. Dice Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cuáles buenas obras? El fruto del Espíritu Santo. Tener misericordia, tener amor, tener paz, tener todas las características del Espíritu Santo, que es el fruto. De eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos completos. Cuando estamos completos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, por medio de su unción, entonces el propósito es ir y llevar fruto, y fruto en abundancia. Segundo de Corintios 3:3, siendo manifiesto que vosotros sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, el espíritu vivifica. Así que nosotros somos cartas abiertas, expedidas directamente por los profetas y por los discípulos que están escritos en la palabra de Dios. Lamentablemente, para predicar el evangelio en esta tierra se necesita un cartón expedido por el hombre. Pero nosotros, como obedecemos la palabra de Dios, somos cartas abiertas. Somos cartas abiertas, y esas cartas abiertas las lee todo el mundo. Por eso la palabra de Dios dice que no vamos a tener necesidad que nadie nos enseñe, conoce a Dios, porque cuando nosotros vamos a escudriñar la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que nos da esa sabiduría. Y esa sabiduría es la que produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer, porque Dios, por medio de su misericordia, nos ha entregado a nuestro Señor Jesucristo para ser propicio para nuestros pecados. Ese es el propósito que nosotros tenemos en esta tierra. Dice Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Entonces aquí la palabra del Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces vamos a decir, no, pero es que es imposible. No, para Dios todo lo es posible. Recordemos, Dios pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Dios, un corazón contrito y humillado, Él no desprecia jamás. Entonces el Señor tiene los brazos abiertos para que nosotros nos arrepintamos, nos corrijamos. Recordemos que en este tiempo de tinieblas, nosotros somos luz en este mundo. Y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es ese, que nos ha sacado del pecado cuando vivíamos en tinieblas y nos ha pasado a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo,
para que nosotros anunciemos las virtudes, anunciemos el evangelio, anunciemos su palabra. Y nosotros somos instrumentos del Dios vivo y somos templo del Espíritu Santo. Y como dice la palabra de Dios, sed santos porque yo soy santo. Vamos a alcanzar esa santidad poco a poco. Dios no trabaja de una sobre cada uno de nosotros. Lentamente el Espíritu Santo nos va renovando por medio de la palabra de Dios y por medio de la obediencia. Es la obediencia. Recordemos, hermanos, la palabra de Dios dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Someternos a Dios, cumplir su palabra. Y no es imposible, porque tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que nos guía y Él es el que nos consuela y intercede por cada uno de nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Dios mío y Padre de mi Señor Jesucristo, te alabamos y te glorificamos, te damos la honra. Santo, santo, santo. Venimos, Señor, delante de ti pidiéndote perdón por cada uno de nuestros pecados, porque reconocemos, Señor, que de una o de otra forma te fallamos, Padre. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, nuestro abogado. Y gracias por el Espíritu Santo que intercede por los santos, por cada uno de nosotros, Señor, que fallamos. Gracias, Padre, por ese perdón. Y te damos gracias nuevamente por esta hermosa y preciosa palabra, Señor. Porque en el Antiguo Testamento tú nos has dejado escrito, Señor, las consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias, Señor, de estar sirviéndole a la copa de Dios y a la copa de los demonios. Y esto no debe de ser así entre nosotros. Porque como tu palabra misma dice, Señor, en el Antiguo Testamento todos fueron bautizados y todos comieron del mismo alimento espiritual. En otras palabras, participaron, Señor. Así como actualmente nosotros todos participamos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Participamos también del perdón de nuestros pecados. También participamos en la comunión los unos a los otros. Es imposible también, Señor, que nosotros, siendo miembros del cuerpo santo de nuestro Señor Jesucristo, que conformamos tu iglesia y que somos templo del Dios viviente, estemos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Padre, porque esta palabra nos ha dejado como ejemplo que nosotros no sigamos las pisadas de nuestros padres del Antiguo Testamento, que por desobedientes despertaron tu ira, Padre. Que esto, Señor, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de el Espíritu Santo, Señor, nosotros lleguemos a ser obedientes como nuestro Señor Jesucristo y asimismo presentarnos delante de ti como una iglesia sin mancha y sin arruga. Gracias, Padre, por esta nueva naturaleza, porque somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque por medio del Espíritu Santo se nos va quitando toda vela espiritual para llevar las buenas nuevas a toda criatura, porque ese es el propósito que tú has hecho para cada uno de nosotros, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esta revelación tan hermosa. Ponemos en tus manos, Padre, esta hermosa y preciosa noche, Señor.
Igualmente este grupo, Padre, te pido que lo santifique en tu verdad, Padre, porque tu palabra es verdad. Que tu palabra para cada uno de mis hermanos sea medicina a nuestros huesos y refrigerio para nuestra alma. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que aquellos hermanos que están sin empleo, que seas tú, Señor, guiándolo y abriéndoles puertas, Señor, para que puedan tener un empleo, Señor. También te pido, Padre, que ponga en cada uno de ellos gracia, Señor, gracia del Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, ven pronto, Señor. Ven pronto, porque la tierra clama con dolores de parto, Señor, esperando que vengas tú a redimirla junto con nosotros. Ven pronto, Señor Jesús, y tu esposa dice, ven pronto, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia, bendiciones, buenas noches.